Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes, dije. Buenas tardes, Inge. A ver muchachos, vamos a continuar donde nos habíamos quedado. A ver. Bueno, ya les activé chicos el aula virtual, ¿sí? No sé si ya pudieron revisar. ¿Sí vieron Sí, o no? profe. Sí, ya está ya. Chévere. Ya, y lo mismo el deber también ya les había activado pues para que puedan seguir haciendo ya. Sí. Bueno muchachos, vamos a continuar donde nos habíamos quedado. En la clase 32. A ver, nos habíamos quedado en los anhídridos, ¿no es cierto? A ver, vamos ahí. Chicos. Entonces, no hay que olvidarse, ¿no es cierto?, que los compuestos que están formados por un oxígeno y un no metal forman óxidos ácidos, óxidos no metálicos, o también se llaman anhídridos, ¿sí? Habíamos también hablado de que en el caso más complejo de los anhídridos era cuando existían 4 valencias, más 1, más 3, más 5 y más 7, que es el caso de la 7A, bromo, cloro y yodo, ¿sí? Y pues habíamos también relacionado ciertos prefijos y sufijos para la nomenclatura tradicional, ¿sí? Hipobromoso, perbrómico, bromoso, brómico, ¿ya? Ahora, vamos a ver los peróxidos, ¿sí? Los peróxidos, en cambio, son compuestos que están conformados por un metal, ¿ya? Y por el grupo peróxido, ¿sí? Ya vamos a hacer en la pista del grupo peróxido. El metal suele ser cualquier, ¿sí? Cualquier metal, ya sea de transición o metal de familias principales, ¿ya? Puede ser cualquier metal, muchachos. Sin embargo, la abundancia de los peróxidos más se da con los metales de la 1 o la 2A, ¿sí? De preferencia se encuentran esos en la naturaleza, ¿sí? Entonces, vamos a la pizarrita. Lo pongamos aquí, ¿sí? El grupo peróxido es el siguiente, chicos, ¿sí? Es este, O2, ¿sí? Menos 1. Ese es el grupo peróxido, ¿ya? Y tendría pues una carga de menos 2. ¿Por qué? Porque aquí podríamos multiplicar y tenemos el menos 2, ¿sí? Entonces, este es el grupo peróxido, chicos, ¿sí? Grupo peróxido, ¿ya? Entonces, como habíamos dicho, pues en mayor abundancia se encuentra con elementos alcalinos y alcalinoteros, ¿sí? Podríamos poner, por ejemplo, el sodio, que es un elemento alcalino, tiene valencia más 1. Si le combinamos eso con el grupo peróxido, obtenemos lo siguiente, ¿sí? Lo mismo, se cruzan, chicos, ¿sí? Las valencias. Voy a poner aquí, me va a quedar el sodio con 2, ¿sí? Y el oxígeno aquí con 1. El 1 este no se pone, ¿sí? Entonces puede quedar tranquilamente así, Na2O2. Aquí no se debe simplificar, muchachos, ¿sí? El grupo peróxido, o sea, este 2 de aquí, jamás se simplifica, no pueden simplificar, porque eso ya corresponde al propio grupo peróxido. Entonces hay que tener cuidado en ese aspecto, jóvenes. ¿Claro? ¿Cómo se llama? Peróxido de sodio, ¿sí? O peróxido sódico. También se le puede nombrar, como habíamos pues explicado en casos anteriores, ¿sí? Cuando es una sola valencia se puede terminar en ico también, ¿sí? Ahora, si cogemos uno de la familia 2A, por ejemplo el calcio más 2, ¿sí? Y le combinamos con el grupo peróxido, ¿sí? De la misma manera, se intercambia, ¿sí? Entonces aquí tendríamos Ca2, O2, 2, ¿sí? Entonces aquí sí se puede simplificar. El que no se simplifica es el oxígeno del grupo peróxido, ¿sí? Entonces aquí tendríamos CaO2, y sería peróxido de calcio, ¿sí? O peróxido cálcico, listo. Y eso con relación a los peróxidos. Entonces, diga, ¿verdad? El 2 del grupo peróxido nunca se simplifica. Tendrán cuidado con eso, muchachos. Profe, Dime, profe. dime, David. Y aquí en los peróxidos también no hay lo que es el nombre de forma stock. Ah, sí hay, pero no vamos a utilizar ese nombre. Solamente vamos a utilizar el nombre de la nomenclatura tradicional. Ya.
Eso, muchachos, solamente el nombre tradicional es el que vamos a estudiar esta vez, ¿ya? Sí tiene los otros, pero, ¿ya? No les digo para que no, pues no les den relevancia eso, solamente el nombre tradicional. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? No, bueno, entonces, vamos, sigamos, continuemos. Entonces, miren, aquí tenemos al LiO2, peróxido de litio, ¿sí? Peróxido de calcio, peróxido de magnesio. Le siguen los óxidos neutros, ¿ya? Entonces, los óxidos neutros son compuestos que están formados por un no metal y el oxígeno, ¿sí? Pero los óxidos neutros no tienen la capacidad de reaccionar con el agua, ¿sí? O sea, son inertes al agua, ¿ya? Y por lo tanto no forman ácidos oxáceos, ¿sí? Y los óxidos neutros que vamos a ver son el CO, el NO, el NO2 y el MnO2. Aquí falta el SO, ¿sí? El monóxido de azufre, ¿ya? SO, aumentarán por. Y solamente tienen nomenclatura internacional, ¿sí? Solo la nomenclatura internacional. Bien, un oxígeno, entonces aquí estaríamos enfrente del monóxido de carbono, monóxido de nitrógeno, dióxido de nitrógeno y dióxido de manganeso, ¿sí? Pilas, verán, solamente con esos estados de oxidación, ¿sí? Solamente con estos que tenemos aquí, ¿ya? Y nomenclatura tradicional, muchachos. Pilas, estos óxidos neutros no reaccionan con el agua, ¿sí? No pueden formar ácidos oxáceos. Y finalmente, pues tendríamos a los óxidos salinos, ¿ya? Los óxidos salinos son compuestos que se forman debido a la sumatoria de sus óxidos individuales, cuando el metal tiene valencia variable. Entonces, por ejemplo, aquí está el óxido de hierro, que sería el óxido con el hierro más 2, óxido ferroso. Y el óxido férrico, que sería con el hierro más 3, ¿sí? Si ustedes suman estos dos, ponen un hierro más 2 hierros, 3 hierros. Un oxígeno más 3 oxígenos, 4 oxígenos. Entonces quedaría Fe3O4. ¿Cómo se llama? Con el nombre de los dos óxidos que provienen. Óxido ferroso, férrico, con los dos. En el stock, óxido salino de hierro 2 y 3. Aquí están los dos. Y en la internacional, lo mismo. Tetraóxido, son 4 oxígenos, de trihierro, ¿sí? Y ahí tenemos los óxidos salinos. Estos óxidos salinos no pueden formar todos los metales, solo algunos nomás, ¿sí? Y los que me interesa que sepan, ¿ya? Es con los óxidos del hierro, está aquí representado, con los óxidos del cromo, ¿sí? Los óxidos del hierro, los óxidos del cromo y los óxidos del vanadio, ¿sí? Esos por el momento, ¿sí? Pilas de muchachos. Entonces harán los que faltan, ¿sí? Los del cromo y los del vanadio, chicos. ¿Una pregunta? Bueno, y eso muchachos, sí, vamos a hacer entonces los ejercicios. A ver, vamos a los ejercicios. Ya muchachos. Bueno, entonces ahí vamos a abrir la guía. Sí, voy a anotar la guía. Ya, primero comienza diciendo, determinar los estados de oxidación de los átomos en las siguientes especies. ¿Sí? Entonces, miren, aquí tenemos primerito KMnO4. KMnO4. Entonces, primerito se va por el oxígeno, chicos, porque el oxígeno ya saben que funciona con -2. Aquí -8. Y el potasio después elige el metal. Como es alcalino, solamente puede ser +1. Para que la molécula sea neutra, aquí debería haber +8, puesto que debe darme 0, ¿sí? El potasio ya está aportando con +1, lo que quiere decir que el manganeso deberá aportar con 7 para tener pues la molécula neutra. Este sería el estado de oxidación del potasio, este del manganeso y este del oxígeno, ¿ya? Este es algo que ya habíamos hecho, chicos, más o menos, sí, pero bueno, estamos recordando. Ahora ponemos el ICL, ¿sí? Aquí el más electronegativo es del cloro, entonces aquí se lleva -1. El yodo debe ser obligatoriamente +1, porque no se olviden que toda molécula es neutra, ¿sí? Vamos a seguir, vamos aquí con el C, sería el HCl,
CN. Lo mismo, hay que fijarse cuál es el más electronegativo, el nitrógeno. Entonces, ese se lleva a su estado de oxidación negativo. El hidrógeno siempre funciona con +1, a no ser que se junte con un metal, ¿sí? Debería haber aquí un +3, porque esto tiene que ser neutro, tiene que dar 0. El hidrógeno ya ha aportado con +1, entonces el carbono debería aportar con +2. Los estados de oxidación serían +1, +2 y -3. Avancemos. En el caso del D, tendríamos H2CrO4. Listo. Es lo mismo, empezamos por el oxígeno, -2 por 4, -8. Hidrógeno, +1 por 2, +2, ¿sí? Aquí debería haber un +8, puesto que esto debe ser neutro, ¿sí? Entonces, el hidrógeno ya aporta con +2, lo que tiene que hacer el cromo es aportar con 6. El estado de oxidación quedarían +1 para el hidrógeno, +6 para el cromo y -2 para el oxígeno, ¿sí? Yo ya les había dicho el día de ayer que existen elementos que se llaman anfóteros, ¿sí? Y los anfóteros son elementos químicos que pueden hacer las veces de un metal o las veces de un no metal, pero no tiene nada que ver con los metaloides, ¿sí? De hecho, los anfóteros son metales de transición, ¿sí? Y los más importantes son el cromo y el manganeso. Entonces, esos dos elementos químicos vamos a tenerlos en consideración para formar anfóteros, ¿sí? Como elementos anfóteros que me puedan, por ejemplo, generar anhídridos o generar óxidos metálicos, ¿sí? ¿Con qué valencia participan? Ya les voy a poner eso más adelante, ¿sí? Vamos ahí con el E. ¿Sí? Aquí tendríamos H2, fósforo 2, oxígeno 5 y -2. ¿Ya? ¿Ya? -2. Entonces, muchachos, así como en una molécula, el estado de oxidación global debe dar 0, o sea, la carga debe dar 0 porque la molécula es neutra, acá no debe dar 0, acá debe dar precisamente la carga, ¿sí? Entonces, de igual manera, ¿sí? Aquí sería -2 para el oxígeno, por 5 da -10. Acá +1 para el hidrógeno, por 2 da +2, ¿sí? Acá tendríamos que tener un +8, ¿sí? Porque entre estos dos van a dar el -2, la carga. El hidrógeno ya aporta con 2, entonces el fósforo debe aportar con 6, ¿sí? Pero como aquí tenemos un número de índice, hay que dividir. O sea, aquí nos tendríamos 3. +1 para el hidrógeno, +3 para el fósforo y -2 para el oxígeno. Esto también había otra Aquí que forma de hacer. ¿Qué pasó? Dime. en la tablita no están los valores del fósforo. Sí, sí, del fósforo. ¿Ya? ¿Cuál es la O sea, pregunta? en la tablita de valencias, profe. Ya, pero no te entiendo tu pregunta, Ramiro. No sé si puedes expresarla de otra forma, por favor. No, o sea, le preguntaba cuáles son las valencias del fósforo, porque en la tablita no está. No está. Chuta, No. en serio no está. Sí está, muchachos. Ya, profe, Sí está, ahí en el 5A está el fósforo. ya está. En la 5A, mira, Ramiro, ahí dice P. ¿Sí le viste? Ramiro. Sí, sí, profe, ya encontré. Sí, mira, ahí está, ya. Revísale, por favor. Ya, eso, muchachos. Sí, ahora, había otra forma de hacer esto. Yo también eso ya les enseñé. Sí, sino que les voy a hacer acuerdito más. Sí. ¿Te acuerdas que teníamos H2, sí? P2, O5. Lo mismo que tenemos aquí, ¿ya? Sino que igual, -2. Entonces ya les dije, hay que hacerlo certero. O sea, el hidrógeno +1, aquí sería +2. El oxígeno -2, aquí sería -10, ¿ya? Y el fósforo no sé, entonces pongo X. Y como hay 2, entonces aquí pongo 2X. Entonces queda, cojo 2 más 2X menos 10, eso sería igual a -2.
Pues me queda 2x menos 8 igual a menos 2. Entonces me queda que x es igual a 3. ¿Sí? Este 3 es el que habíamos puesto aquí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacen? Que como ustedes quieran, chicos. ¿Sí? O sea, como se les haga más sencillo, ya sea planteando una ecuación o ya sea haciendo el cálculo mental, según pues la molécula sea neutra o tenga la carga del ion poliatómico. Eso ya depende de ustedes. ¿Sí se acuerdan que les enseñé eso también o no? Sí. Entonces ahí sí ya como ustedes quieran, jóvenes, ahí sí ya no tengo injerencia. Y si ustedes desean saber cómo se les hace más sencillo. Bueno, avancemos. Acá tenemos en cambio, ¿sí? Tenemos CR3, dice. CR3. Tenemos un paréntesis un poquito grande para que nos quede mejor. CR3, este fósforo, O4, ¿ya? Y por acá hay un 2. Verán, chicos. Cuando ustedes tienen un compuesto que tenga un montón de átomos, ¿sí? Lo más adecuado siempre es basarse en las cosas que ya conocen, ¿sí? Entonces nosotros habíamos dicho, por ejemplo, aquí vean, en el óxido de calcio, era calcio más 2 y oxígeno menos 2, y se intercambiaban, ¿no es cierto? Vamos a un ejemplo más chévere, ¿sí? Por ejemplo, vean, sodio más 1, ¿sí? Y oxígeno menos 2, entonces se intercambiaban y quedaba Na2O, ¿sí? Entonces, lo mismo que sucede aquí en el intercambio de cargas, sucede en los elementos, en los compuestos que tienen un montón de átomos, ¿sí? La carga se intercambia con el valor de la valencia del catión, ¿sí? ¿Quién es el catión? El cromo, porque es metal, ¿sí? Entonces, aquí debe haber un más. ¿Pero cuál más? Este, porque se intercambia y debería ser más 2. Ahora, el radical, que es este celeste, ¿sí? Tiene que tener una carga. ¿Cuánto? Menos 3, porque se han intercambiado. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Entonces, miren, 2 por menos 3, menos 6, ¿ya? Y 3 por más 2, más 6. Entonces, es normal que salga así, porque la molécula tiene que ser neutra, ¿sí? Entonces, ahí empieza, ¿sí? A discriminar. Entonces, dicen, a ver, el cromo. El cromo es un metal. Y cuando trabaja como metal, trabaja con más 2 y más 3. Fíjate, ¿sí? Ahí trabaja el cromo como metal, ¿sí? Entonces, a ver, aquí me salió más 2 y aquí tengo más 2, entonces estoy bien. Después, ¿qué tengo que hacer? Verificar que los elementos que están aquí adentro sean igual a la carga. La carga no es menos 6, la carga es menos 3, ¿sí? Entonces, el oxígeno es menos 2 y por 4, menos 8. Como quiero que me dé más 3, el fósforo necesariamente debe ser más 5. Porque más 5 menos 8, eso me da menos 3. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí. Después lo que tengo que hacer es verificar. O sea, el fósforo tiene valencias más 3 y más 5. Yo saqué más 5. ¿Está aquí? Sí está. Entonces, ¿estado bien? ¿Ya? Por lo tanto, el cromo, su valencia será más 2, en el caso del fósforo más 5 y en el caso del oxígeno menos 2. ¿Ya? Chévere, no pasa nada. ¿Sí? Sigamos. Vamos con el Cr2SO3. Dice aquí Cr2. Bueno, aquí damos parece un poco grande para que quede chévere. ¿Ya? Aquí sería azufre, aquí sería oxígeno, nos dice oxígeno que vale 3, ¿sí? Cerramos el paréntesis y aquí nos queda 3. Lo mismo, muchachos, ¿sí? Antes de que me pase, verán, cuando ustedes intercambian las cargas, ¿sí? Ustedes tienen que tener cuidado, ¿sí? Porque hay veces en que el intercambio de cargas está simplificado. O sea, por ejemplo, con lo que estaba haciendo antes, calcio 2, oxígeno menos 2. Se intercambian, esto les queda así, se simplifica y les queda CaO. Y les dijera, aparentemente esto es menos 1 y esto es más 1, pero no es así. Estos son los valores originales. Entonces ustedes tienen que tener mucho cuidado porque hay veces que se simplifica. Entonces lo que refleja aquí no es la realidad, sino es simplemente
una simplificación de lo que debe ser, ¿ya? Entonces ahí tienen que tener cuidado con el intercambio, ¿sí? Cuando ya está simplificado, ahí no suele cuadrar con esto de aquí, ven, no suele cuadrar. Entonces ese es el aviso, ¿sí? Y cuando eso sucede, lo que tienen que hacer es analizar mediante la propia función química, o sea, a través del concepto de sal, ¿sí? Pero como todavía no es un concepto de sal, no voy a decir eso, ¿sí? Cuando ya de que es una sal, ahí sí pues voy a proceder a explicar esa manera, ¿sí? En realidad ese es el método más exacto, ¿sí? Irse al propio fundamento del compuesto, ¿ya? Aquí en este caso, bueno, aquí igual asumiríamos que las cargas se cambiaron. Entonces aquí pondríamos menos 2 y aquí pondríamos más 3. Entonces 2 por 3 más 6. Y 3 por 2 menos 6. Es coherente, puesto que debe dar 0. ¿Sí? ¿Ya? Ahora, lo que habíamos dicho, el cromo está actuando como metal. Aquí tiene más 2 y tiene más 3. Yo saqué más 3, aquí está más 3. Es buena señal. Sí, lo que está aquí adentro debe darme la carga. La carga no es menos 6, la carga es menos 2. Entonces procedo. El oxígeno es menos 2 y por 3, menos 6. Tengo que acordarme que entre estos dos deben darme este valor. Entonces, el oxígeno ya tiene menos 6. El azufre, por otro lado, debe darme más 4. ¿Sí? Ahora digo, el no metal, el azufre es más 2, es más 4 y es más 6. Más 4 y más 6 forman anhídridos. Más 2 forma óxido neutro. ¿Sí? Aquí tenemos más 4, aquí tenemos más 4. Chévere. Está bien, entonces. Check. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Esto anotarán, jóvenes. ¿Sí? ¿Cuándo forma óxidos neutros? ¿Cuándo forma anhídridos? ¿Cuándo actúa como metal? ¿Cuándo actúa como no metal? Pilas. Avancemos. Sea, que pongan otro paréntesis. Y tenemos, miren, el azufre, el carbono y también al nitrógeno. ¿Ya? Ya tenemos un 2. ¿Sí? Listo. Ahora miren, el calcio aquí es el elemento por donde debemos empezar. ¿Por qué? Porque el calcio es alcalino térreo, solo tiene un estado de oxidación. Entonces voy a lo seguro. El calcio es más 2, ¿sí? No tengo de otro. El calcio siempre será más 2, ¿ya? Por lo tanto, pues, para que esta molécula sea neutra, deberá haber aquí un menos 2, ¿sí? De ley. Porque con el más 2 del calcio tiene que hacerse 0. No se olviden. Siempre la carga del radical con la carga del metal se anula, ¿sí? Entonces, después, verificamos, ¿no es cierto? Como aquí existe un 2, tenemos que dividir eso, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué ponemos? Menos 1. La carga no ha sido menos 2. La carga es de esta, vean, menos 1. Entonces, todo lo que está aquí adentro tiene que darme la carga que está acá, ¿sí? Lo mismo, más electronegativo el azufre, eso sería menos 2. De ahí, entre carbono y nitrógeno, el nitrógeno, menos 3. Entre esos dos ya hacen menos 5, lo que le forza al carbono a hacerse más 4, porque entre estos tres van a dar esta carga, menos 1. ¿Ya? Facilito. ¿Estamos? Hice una pregunta, y ahí, o sea, ¿por qué el nitrógeno tiene que ir con electronegatividad negativa? Porque cuando tú haces la estructura de Lewis, el carbono aquí es el átomo central, porque es el menos electronegativo, ¿sí? Que aquí el Y lo- azufre y el carbono irían unidos al nitrógeno, ¿sí? Entonces tú acá tendrías que identificar cuál de estos, o sea, respecto a sí, mira, cuál de estos dos es el más electronegativo y cuál de estos dos es más electronegativo. Ahí para ir asignando a la valencia, ¿sí? Porque el carbono no puede ser el negativo, ¿sí?
Sí, eso sí. Eso, muchachos. ¿Ya? Entonces, así se analiza, por ejemplo, cuando tenemos grupos diferentes. Sí, más bien aquí, por ejemplo, lo que se está haciendo es, digamos, juntarse, digamos, un compuesto inorgánico con un radical de un grupo nitrilo, ¿sí? Entonces, en el grupo nitrilo igual, el nitrógeno siempre va con -3. También tienen otro nombre, este compuesto, ¿bien? Sí, eso se llama un ácido sulfocianhídrico, ¿sí? Pero tiene otro nombre químico, eso se llama, ay, se me fue ahorita también, se me fue el nombre, es ácido tiociánico también se llama, ¿sí? Un tiocianato se le dice también, ¿sí? Y en el radical tiocianato, de igual manera, el azufre va con la valencia -2, chicos, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean estos átomos, ¿sí? Tienen que poner respecto de este orden, ¿sí? O sea, los signos. Vean, cuando son funciones orgánicas, existe un algoritmo que les dice cuál es el positivo, cuál es el negativo, cuál sería el signo, el número de valencia del carbono, ¿sí? Incluso si es fraccionario, ¿ya? Pero eso no me metí a darles porque quedamos en que el semestre es donde vamos a topar, ¿sí? Para que se les haga más sencillo, debido a la misma modalidad, ¿sí? Como estamos recién en la modalidad virtual, hay ciertas cosas que hemos tratado de hacerlo un poco más sucinto, ¿ya? Sí, eso nomás, muchachos. Pero ya saben, si les toca a este grupo, ya saben cuáles son los estados de oxidación. ¿Estamos? Sí. Fíjate, ¿no? Me acordarás si le sale por ahí, ¿ya? Díganme. Ahora miren, dice designar las siguientes especies, ¿sí? Cuando se pide que las siguientes especies sean designadas, lo que se debe hacer es registrar su respectiva nomenclatura, ¿sí? Entonces miren, aquí tenemos el MGO. Estos están como están full, voy a irme saltando uno, chicos. No, del primer bloque voy a hacer todos, del tercer ejercicio, de ese sí me voy a saltar, ¿ya? Eran MGO, ¿sí? Entonces, ¿cómo tienen que hacer? Tienen que identificar la función química, ¿sí? Este es un metal, aquí está el oxígeno, entonces esto se llama óxido metálico, ¿sí? -2, +2. Como es óxido metálico, entonces esto se pone óxido de magnesio, porque el metal solo tiene una sola valencia, ¿sí? También podríamos poner la nomenclatura stock, pero en este caso no tiene sentido debido a que es univalente, ¿sí? La nomenclatura internacional sí vale la pena poner, pues pongamos monóxido, ¿ya? De magnesio, listo, ¿sí? Digamos, acá tenemos, vean, BI, tenemos, uy, muy arriba, tenemos BI2 o 3, ¿sí? Lo mismo, miren, este es un metal y aquí está el oxígeno, este es un óxido metálico. El bismuto tiene dos valencias, +3 y +5. ¿Con cuál actúa? Toda molécula es neutra. Entonces, pues aquí actúa con la valencia +3. Como es un óxido, la palabra pues pone óxido bismutoso, porque tiene la valencia menor, ¿sí? Aquí sí vale la pena poner la nomenclatura stock. Sería óxido de bismuto 3, ¿sí? Por su número de oxidación. Y en la nomenclatura internacional sería trióxido de dibismuto. ¿Ya? Sigamos. Hg2O. Hg2O. Miren, este es un metal, ¿sí? Con el oxígeno, otra vez óxido metálico, ¿sí?
El mercurio tiene dos estados de oxidación, +1 y +2. Entonces, al ser óxido, ¿cómo sabemos? -2, este debería ser +2, aquí +1. Este es el estado de oxidación. Como es óxido, entonces va con su propio nombre, ¿sí? Óxido mercurioso, porque tiene el estado de oxidación menor, ¿sí? Nomenclatura tradicional. El stock, también vale la pena poner, sería óxido de mercurio 1, ¿sí? Y finalmente, pues la internacional sería monóxido, porque es bonito, ¿no? ¿Sí? Monóxido de, ¿cuántos mercurios? 2, o sea, dimercurio. Listo. Vamos ahora con este, PTO, ¿sí? Lo mismo, este es un metal y este es el oxígeno, óxido metálico. El platino tiene dos estados de oxidación, +2 es +4, -2, +2 para que se haga 0. Aquí estoy. Es óxido metálico, entonces óxido platinoso. ¿Sí? Después, la nomenclatura stock sería óxido de platino 2, debido a la valencia. Y acá sería, en cambio, monóxido, porque es bonito, ¿sí? Monóxido de platino. Ya, jóvenes. ¿Estamos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Sí entendieron, chicos? Sí, pero Listo, muchachos. Ahora sí, a ver, vamos a seguir haciendo. Ya si no, te esperemos aquí con eso porque está medio extraño. Espérenme un muchachito. Ya, vamos a seguir haciendo. Vamos ahora ahí con este MNA2O. Na2O. Entonces vean, cuando ustedes tienen esto, ya tienen que ir desconfiando, ¿sí? Porque puede ser el grupo peróxido. Entonces comparan. ¿Cómo se dan cuenta? Tienen que sacar Na2O2. El sodio es +1, o sea, aquí debe ser +2. Entonces esto debe ser -2 para que debe ser, aquí está -1. Si así del grupo peróxido. Entonces tenemos peróxido de sodio, ¿sí? O peróxido sódico, ¿ya? Y vamos con el CaO2. Entonces acá igual, ven, chicos. CaO2, aquí hay un O2, entonces ahí ya desconfiaría, ¿sí? Entonces, ¿cómo? Pongo las cargas, +2, oxígeno 2, este debería ser -2 para que sea 0. Aquí sí está -1, si ha sido peróxido. Entonces aquí le ponemos peróxido de calcio o peróxido cálcico, ¿sí? Sigamos. Miren, acá tenemos CO2, ¿sí? Miren, aquí está esto. ¿Podría ser peróxido? No, porque el peróxido siempre acá tiene que haber un metal, ¿sí? Este no es el caso, el carbono no es metal, el carbono es un no metal, entonces no hay problema, ¿sí? No me tengo que ocupar de eso, ¿sí? Por lo tanto, aquí simplemente hago lo que ya sé, -2, -4, y este sería +4, ¿sí? Este es un no metal, este es el oxígeno, que han formado anhídrido. Entonces aquí el carbono con +2 forma óxidos neutros, con +4 forma anhídridos, ¿ya? Aquí estoy enfrente de un anhídrido, porque es +4. Entonces, ¿cómo se llama eso? Anhídrido carbónico, ¿ya? También se podría llamar, bueno, la nomenclatura esta aquí no sería útil, porque
solamente tiene una valencia para formar anhídridos. La que sí sería útil es la internacional, dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Digamos, N2O5. Ahora tenemos aquí N2O5. Entonces lo mismo, menos 2, menos 10. Aquí debería ser más 10, o sea, aquí más 5. El nitrógeno, este es un metal, y este es el oxígeno. Entonces, ¿qué se puede formar? Que el nitrógeno tiene para valencias más 1, más 2, más 4. Eso forma óxidos neutros. Más 3 y más 5, eso forma anhídridos. ¿Sí? Es lo que les decía ayer, muchachos. Sí, no todos los elementos pueden formar todo lo que ustedes crean, ¿sí? Simplemente hay valencias específicas para los elementos, ¿sí? Y conforme a esas valencias puede formar una cosa o la otra. Es por eso que les decía que tienen que tener mucho cuidado con la información que encuentran por ahí, ¿sí? Porque algunas personas no saben mucho esto, entonces piensan nomás que con cualquier valencia es de hacer cualquier cosa, y no es así, muchachos. ¿Sí me cachan? ¿Ya me entendieron ahora por qué les decía eso ayer? Sí, profe. Pilas ahí. Entonces, verán, aquí estamos más 5, aquí ven, en anhídrido. Entonces aquí podemos poner anhídrido nítrico, porque es la mayor, ¿sí? ¿Cómo se llamaría? Óxido de nitrógeno 5, ¿ya? O pentaóxido de nitrógeno, de dinitrógeno, porque son dos, ¿sí? Dos. Aquí de dinitrógeno, ¿ya? Ahora verán, todas las solicitudes que me han mandado de los controles de deberes, sí, todavía no he revisado porque he estado un poquito a full, nos pidieron unos informes de algunas cosas, ¿ya? Entonces no he revisado eso, espero hacerlo el día de mañana, ¿ya? Pero todas las inquietudes que me han mandado por correo, sí voy a revisar, sí, oportunamente, ¿ya? Ahora, los que tienen dudas acerca de si es que alguna cosa vieron en alguna guía o en alguna diapositiva y creen que ha habido algún error, ¿ya? Les sugiero que más bien agenden una hora de consulta, ¿sí? Para poder conversar ahí, porque como estoy represado con algunos correos y no solo tengo el GD30, entonces probablemente no logre contestar todo hasta el día viernes que dan la prueba, ¿sí? Entonces, lo dicho, si alguien tiene alguna duda de si vio algún ejercicio raro, o si tiene ahí por ahí, se dio cuenta que algo estaba mal en alguna guía o en algún ejercicio que les haya mandado yo, les recomiendo que agenden una hora de consulta, ahí nos podemos expandir un poquito más y eso, sí, porque a veces por correíto pues uno no se puede, no sé, pues, dar varias explicaciones, así que sí se pueden hacer en tiempo real, chicos. Eso, y los controles de deberes tranquilos. Sí, si no avanzo a calificar esta mañana, no importa, eso las tengo toda la semana para ir rectificando todas las dudas que me han mandado al correo. ¿Charon? Sí. Bueno, vamos a seguir con esto ya. SO2, dice SO2, ¿sí? Ya, entonces miren, aquí tenemos este O2. Peróxido no, porque este es no metal, entonces no pasa nada, ¿sí? No metal más oxígeno, eso puede formar varias cosas. El azufre, cuando trabaja con más 2 forma óxidos neutros, y cuando trabaja con más 4 y más 6 forma anhídridos, ¿ya? Entonces, menos 2 por 2 menos 4. Forzosamente este, más 4. Estoy aquí en anhídrido, les pongo anhídrido sulfuroso, porque es la valencia menor, ¿sí? Y aquí tendríamos óxido de azufre 4. Acá en cambio pues tendríamos dióxido de azufre en la nomenclatura internacional. Dióxido de azufre. ¿Ya? Digamos, vamos aquí P2 o 4. Pero P2 o 3. Menos 2, menos 6. Más 6.
¿sí? O sea, aquí, más 3. El fosforito trabaja con más 3 y más 5 para anhídridos. Entonces, anhídrido, fosforoso. Porque está con el menor, ¿ves? ¿Sí? ¿Ya? Si vale aquí la stop, óxido de fósforo 3. ¿Sí? Y en la tradicional sería 3 oxígenos. Trióxido de, ¿cuántos fósforos? 2. Entonces aquí ponemos de difósforo. ¿Ya? ¿Está claro, jóvenes? Bueno, como no dicen nada, su nivel está claro. Formular las siguientes especies, dice el tercero, ¿eh? ¿Sí? Cuando diga formular las siguientes especies, ahí sí deben poner la fórmula química. O sea, lo que deben hacer es, ¿tienen estos nombres? Miren, por ejemplo, tienen estos nombres. Sí, de estos nombres hay que pasar acá a la fórmula molecular. ¿Sí? Eso se trata cuando les dicen formule, ¿ya? Entonces, ahora sí me voy saltando un hito, ¿sí? Los que me voy saltando, por favor, ustedes intenten en sus casas, ¿sí? Está bastante. Intenten en sus casas, yo les voy a mandar hecho, pero intenten, y si no pueden alguna cosa, pues ya saben, ¿sí? Están bienvenidas las inquietudes. Vamos con el primero, óxido cuproso. Entonces, para cada uno que vaya haciendo, voy a ir poniendo los nombres que tenga, ¿sí? Y la fórmula aquí, ¿sí? Miren, si es óxido, tiene oxígeno, chicos. Y aquí el cobre es un metal. Pues tenemos metal más oxígeno, eso es un óxido metálico. Entonces, el cobrecito, más 2, perdón, más 1 y más 2, ¿sí? Entonces voy, como es cuproso, aquí sería más 1, ¿sí? Entonces pongo a ver el cobre más 1, con el oxígeno menos 2, intercambiamos y me queda CU2O. El nombre stock debería ser óxido de cobre 1, ¿ya? Y el nombre internacional, monóxido de dicobre, porque son 2 cobres, ¿ya? Chévere. Vamos ahora con el óxido cálcico. Óxido cálcico, ¿ya? Lo mismo, el calcio es un metal, y si es óxido, tiene oxígeno. Entonces, metal más oxígeno, óxido metálico. El calcio solo funciona con más 2. Entonces, calcio más 2, oxígeno menos 2, se intercambian, se simplifica, y me queda CaO. El nombre stock no vale la pena ubicar porque solo tiene una valencia, el internacional sí, sería monóxido de calcio. ¿Ya? Chévere. Sigamos. Tenemos ahora agua oxigenada, el óxido de cloro 2 les queda, de oro 2, de oro 3 les queda a ustedes. Vamos aquí, agua oxigenada. ¿Ya? Y aquí viene algo de lo que ayer estábamos conversando un poquito, ¿sí? Verán, el agua oxigenada es el nombre comercial que se le ha asignado al peróxido de hidrógeno. ¿Ya? Entonces, lo que decíamos ayer, muchas de las veces, sí, nosotros tenemos estos nombres famosos, tanto en la nomenclatura orgánica como en la nomenclatura inorgánica, chicos, ¿sí? Y también les había mencionado que estos nombres famosos, estos nombres comerciales, suelen ser mucho más relevantes que los nombres formales de los elementos químicos, ¿sí? De los compuestos, perdón. Es como lo que decíamos, o sea, sabemos que se llama Francisco, pero nadie le dice Francisco, todos le dicen Pancho, ¿sí? Sabemos que se llama Patricio, pero nadie le dice Patricio, todo el mundo le dice Pato, ¿sí? O sea, puede ser que el nombre formal esté perfectamente identificado y tenga una razón, ¿sí? Una razón, como decíamos ayer, estandarizada, pero los nombres comerciales no la tienen, ¿sí?
En ocasiones son mucho más importantes porque son de fácil reconocimiento para la sociedad en general, ¿sí? Entonces, cuando existan estos nombres comerciales, yo les voy a ir diciendo, ¿sí? Vean, este compuesto se llama así, ¿ya? Y la importancia se da pues por la propia interacción de la sociedad. Pues ustedes cuando van a la farmacia piden agua oxigenada o piden peróxido de hidrógeno. ¿Qué piden? Oxigenado. Oxigenada. Oxigenada. Capaz si le dicen a la señorita de la farmacia o al señor de la farmacia que les dé peróxido de hidrógeno, capaz y no sabe qué están pidiendo, ¿sí? Puede ser que sí, pero puede ser que no, ¿ya? Pero en cambio si le dicen agua oxigenada, ahí les va a cachar de uno. Dicen, no, si esto sí vendemos. Si tome de aquí está. Profe, Mándame, ¿ya? ¿Sí? ¿qué hace que el agua oxigenada sea un desinfectante? No te escucho muy bien, Joel. Profe, ahí, No te escucho muy bien. ¿Sí? Bueno, y cuando se solucione el micrófono de Joel, hasta eso voy a seguir conversando un poco. ¿Sí? Entonces, es lo mismo lo que decíamos. O sea, nadie dice, voy a ponerle metanal al cadáver para que no huela mal. ¿Qué dice? Vamos a ponerle formol. ¿Sí? Entonces, estos nombres famosos, estos nombres comerciales, como les digo, son mucho más relevantes en cierto contexto que los nombres formales que se les ha dado a los compuestos. Y estos nombres comerciales no tienen nada que ver con algunas reglas de estandarización, simplemente son así porque así les han puesto, ¿ya? Y por eso es importante que ustedes esto conozcan, ¿sí? ¿Y para qué hay que saber? Porque a través del nombre comercial uno puede identificar el nombre formal y en el nombre formal uno puede identificar la función química, o sea, qué átomos tiene ese compuesto, ¿sí? Y eso pues profe, utilidad para ¿ahí me escucha bien? propiedades. El peróxido de hidrógeno, tendríamos que poner el grupo peróxido, ¿sí? ¿Ya? Y el hidrógeno. Aquí sería más 1, aquí sería menos 2. Se intercambian, entonces me queda H2, O2, 1. Este 1 no se pone, entonces simplemente podríamos dejarle como H2, O2. Y recuerden que eso no hay que simplificar, ¿sí? No se debe simplificar. Que sería peróxido de hidrógeno. Joel, ¿ya vale? ¿Me escucha, profe? Sí, pero full bajito. ¿Ustedes escuchan bien a su compañero o también bajito? ¿Se escucha Yo bien? medio, más o menos. Sí, no, sí, no. Mira, ¿qué hace que el agua oxigenada actúe como desinfectante? Ah, el grupo peróxido. El oxígeno es un átomo bien reactivo de por sí, sí. Por eso es que están metidos en todo. O sea, ustedes dejan una manzana peladita ahí en el ambiente y esa manzana se hace negra. ¿Se han visto? ¿Se han visto eso o no han visto? Sí. ¿Ya? Amarilla. Ya se amarilla. Sí, sí. O el aguacate. Cortan el aguacate y le dejan ahí. ¿Y qué pasa? Se hace negro. Ese es de negro. O los guineos, los plátanos. Sí, también sí o no que se hacen negros. Sí, profe. Sí, profe. Es porque el aire tiene oxígeno, ¿sí? Y el oxígeno lo que hace es empezar a meterse, como el oxígeno es bien electronegativo, ¿qué hace? Trata de robar electrones, le va y le hace fiesta a cualquier átomo con el que se encuentre, ¿sí? Le cambia la composición, ¿sí? Por eso se dice, se oxida. Aunque la oxidación no tiene nada que ver con el oxígeno. Puede haber elementos que se oxiden sin que el oxígeno participe. De eso hablaremos más adelante, ¿ya? Pero Lo que es, o sea, que, ¿y cómo gana o sea, cómo se gana el oxígeno para que se vaya descomponiendo? ¿Qué coge de lo que sería todo lo que es porque pasa? le altera la glucosa que tienen las frutas tienen glucosa, sí tienen fructosa, ¿ya? Tienen carbohidratos. Entonces el oxígeno lo que hace es oxidar esos carbohidratos y por eso se hace negro. ¿Por qué el oxígeno oxida los carbohidratos? Porque el oxígeno es bien electronegativo, no se olviden, chicos, ¿sí? Quiere full electrones, ¿ya? Entonces, por ahí, al que estés por ahí dormido, le va quitando un electrón, ¿sí? Y le va cambiando su química, le va cambiando sus enlaces, ¿sí? Va promoviendo procesos químicos. Y no olviden que un proceso químico es tener un chanchito al comienzo y después sacar una caja de pinturas. ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado de eso? Sí, Entonces, profe. Procesos químicos de física. por eso se hace negro, chicos. Ahora, si el oxígeno es bien travieso, el oxígeno cuando está en un grupo peróxido,
Diosito. Ese sí es terrible, ¿sí? Ese sí agarra y les pone de cabeza a todos. Es como en el colegio cuando, ¿se acuerdan cuando se iban al baño y les cogían y les daban les daban la vuelta a la mochila? ¿Sí les hacían eso en el colegio o no? Sí, profe. Ya, ¿Ahora? ese es el Ozón, ¿sí? Ustedes se van, por ahí coge y se va, por ahí perdón, el Ozón del grupo Peróxido, ¿sí? Bueno, el Ozono también es otro verdugo, ¿sí? El grupo peróxido hace eso, o sea, por ahí un compuesto se va al baño y el grupo peróxido viene y le da la vuelta a la mochila, ¿sí? Le coge y le hace pedazos, ¿sí? Igual el ozono es igualito, ¿sí? Por eso es que también el ozono se utiliza para desinfección, ¿sí han escuchado eso? Sí, por ejemplo, si, o sea, de alguna forma, no, o sea, ya estando todo a nivel científico, por ejemplo, si dejamos una fruta, ya ejemplo, y le ponemos los átomos de oxígeno con los átomos de flúor, ¿qué le pasaría a la, a la fruta? Porque se supone que deberían estar ahí haciendo algo los flúores con los oxígenos. ¿Ahí qué se estarían haciendo? No, es que ahí se va a combinar el oxígeno con el flúor, porque el flúor es más electronegativo que el oxígeno. Entonces ahí viene y ahí compiten, ¿no? Es que son dos que son full electronegativos, pero el flúor al tener más electronegatividad, lo que va a hacer es combinarse con el oxígeno, ¿sí? Y también introducirse pues en los otros átomos que tiene, ¿sí? Eso pasa, por ejemplo, en nuestros dientes, ¿sí? Cuando ustedes se lavan los dientes, ahí compiten el flúor con el oxígeno del aire, ¿sí? ¿Qué hace el oxígeno? Descompone todo el azúcar que ustedes tienen en sus dientes, ¿sí? Producto de la masticación, pues de su proceso de digestión normal, y eso hace que se pongan caries, ¿sí? Entonces el flúor viene y le coge y le hace bullying al oxígeno, ¿sí? Y no le deja descomponer. Y como no le deja descomponer, encima el flúor le va y le ataca a las bacterias que están ahí, las pedazos, y por eso es que los dentífricos tienen flúor, para evitar pues esta propagación de bacterias. ¿Sí ven? Todo tiene explicación, muchachos, ¿sí? En la química, ¿ya? Eso, chicos, son moléculas muy reactivas, ¿sí? El ozono, el grupo peróxido, ese es tremendo, ¿sí? El grupo peróxido, y también, por ejemplo, los, los metales anfóteros en su estado de oxidación más alto, eso también son un peligro para la sociedad, ¿sí? Eso, jóvenes. Ahora, verán, aquí también dijimos, ¿cierto? Peróxido de hidrógeno. Miren, aquí arriba también tenemos otro que se llevan los galardones, ¿sí? Este se llama cal viva, ¿sí? ¿Ustedes escuchado ese nombre cal o no? Sí, ¿Eh? ¿Sí? Pero capaz ni sabían que era el CaO, el óxido de calcio, ¿sí? Entonces, eso hay que tener muy en cuenta. Si los nombres comerciales son mucho más relevantes en ocasiones que los propios nombres formales, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta, jóvenes. Listo. Es como que dijéramos, o sea, bueno, los nombres comerciales cuando pierden relevancia es cuando, por ejemplo, ustedes están, digamos, en un grupo muy específico de conocimiento. Por ejemplo, digamos que, no sé, mañana me escribe mi jefe y me dice, ¿sabe qué? Ingeniero Sánchez ha sido seleccionado para irse junto con este otro ingeniero a las oficinas del doctor tal, de la facultad tal, y van a formar un grupo multidisciplinario para realizar tal proyecto de investigación, ¿ya? Entonces ahí estamos, vean, estamos personas que tenemos un conocimiento muy específico de algo, ¿sí? Entonces, entre los que estamos ahí, que todos tenemos un conocimiento específico alto en un tema, en este caso, digamos, química, ¿sí? Entonces, ahí sí, el nombre comercial pasará a un segundo plano, ¿sí? Entonces, ahí sí hablaremos de, pues, dame el metanal, no le voy a decir dame el formol, le voy a decir dame el metanal, ¿sí? O no me des no le voy a decir dame la acetona, le voy a decir dame la dimetilcetona, ¿sí? Entonces, ahí sí, no le va a decir dame la acetilena, le va a decir dame el etino, ¿sí? Entonces, ahí sí adquiere, digamos, el nombre formal, un cierto protagonismo, ¿sí? Cuando son grupos de trabajo, pero con profesionales que ya tienen un conocimiento bastante profundo, ahí sí se da la formalidad. Aunque a veces ni así, ¿sí? A veces ni así, a veces igual, en un conjunto multidisciplinario de profesionales también se usan los nombres comerciales, ¿sí?
Por ejemplo, el caso más obvio es este. ¿Ya? Eso, ¿cómo se debería llamar? Se debería llamar óxido de dihidrógeno. ¿Ya? Pero ustedes no andan escuchando, o sea, no es que yo le voy a decir, qué sé yo, no sé, al director de mi tesis que fue el doctor Uribe, no le voy a decir, doctor Uribe, ¿puede por favor darme un vasito de óxido de dihidrógeno? Nunca le voy a decir eso, que quizás le diga, pero de broma, ¿sí? Jamás en la vida ustedes han de haber escuchado que alguien pida óxido de dihidrógeno. Más bien, ¿qué saben pedir? ¿Qué sabe pedir la gente? Agua. Agua. Si ven, el nombre comercial o el nombre de cabecera es el nombre pues, más relevante, ¿sí? Incluso en la propia comunidad científica, ¿sí? No dicen los científicos de la NASA, no están diciendo encontramos óxido de dihidrógeno en Marte. ¿Qué dicen? Encontramos agua en Marte, ¿sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, la NASA, ¿sí? Entonces, como les digo, ¿sí? Los nombres comerciales tienen mucha relevancia en la sociedad, ¿sí? ¿Cuándo pierden un poco de fuerza? Cuando son en grupos multidisciplinarios con conocimiento específico. Y aún así, a veces igual, se siguen manteniendo, ¿sí? Por eso es importantísimo que ustedes conozcan esos nombres, muchachos, porque así se van a entender con el resto de la gente, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué dice? Cuando tenemos algún estimado, dice, este se seca con el tiempo, quiere decir que se oxidó. Sí, sí quiere decir eso. Pero es que también, es que vean, no solo se produce una oxidación, ¿sí? Verán, cuando hay una oxidación también hay una reducción, ¿sí? Los dos procesos son de la mano, ¿sí? No puede haber el uno sin el otro, ¿ya? Entonces, cuando pasa eso, por ejemplo, ustedes, no sé, pues tienen un lastimadito, ¿no es cierto? Ya por ahí se ponen a oxigenar. Primero es para que no proliferen las bacterias, ¿ya? Y segundo es porque la propia sangre que va haciendo va coagulando, ¿sí? Se va transformando de manera químicamente en el contacto con el oxígeno. Entonces, sí, ahí se oxida, ¿ya? Pero también unas cosas se oxidan y otras cosas se reducen. Y ese equilibrio hace que haya una transformación, ¿no es cierto? De lo que tienen ahí un cortado a tener, por ejemplo, una costrita dura, ¿sí o no? ¿Ya? También es transformación de la materia, ¿sí? Eso, muchachos. De las oxidaciones y las reducciones hablaremos más adelante. Aunque sí deberían saber, porque en el colegio también les han de haber dicho, o no les dijeron nada de las oxidaciones y las reducciones. Sí, no, profesor Edoc, no. Bueno, según ustedes, no, pues ya se vemos que sí. Bueno, vamos ahí. Anhídrido periódico. Si el anhídrido tiene oxígeno y viene del yodo, el yodo es un metal. Entonces el yodo, casi todo, hago alguno de yodo, tiene más 1, más 3, más 5 y más 7. ¿Ya? Perico. Eso le corresponde aquí. ¿Sí? Entonces tenemos anhídrido. Ahí. Este es el nombre. ¿Sí? Tendríamos, bueno, vamos a hacer el compuesto. Sería yodito más 7, oxígeno menos 2. Se intercambian y me queda I2O7. O sea, anhídrido periódico. O también podríamos decir que esto se llama óxido de yodo 7. ¿Ya? O también podemos decir que se llama heptaóxido 7. Heptaóxido, ¿ya? De diyodo. De diyodo. Me traí un chance porque estaba justo pensando en una cosa que se me ocurrió. Y esas cosas que se me ocurren a veces. De química mismo, pero sí, a veces la mente se me vuela nomás. Vamos, el trióxido de azufre. Estaba pensando qué pasa si mezclar esta cosa con esta otra cosa. Trióxido de azufre. Como los alquimistas, ¿no? Trióxido de azufre. O tienen el nombre este internacional, ¿sí?
Lo que hacen es simplemente seguir los prefijos. Si vean, tri, eso es de 3. Óxido tiene oxígeno, azufre tiene azufre. ¿Ya? Azufre y oxígeno. ¿Cuántos oxígenos? 3. Ya, no se complica. ¿Sí? ¿Está entendido, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos a seguir, vamos a seguir. Ahora vamos a analizar ahora en cambio la clase 33, ¿sí? Bueno, muchachos. Entonces, la clase 33 también es acerca de compuestos binarios, pero ahora los compuestos con el hidrógeno, ¿sí? No se olviden que esa tablita es importante, ¿ya? Entonces dirán ahí, pues, poniendo la atención a eso. Las tablas que me mandaron el día de ayer los compañeros suyos, ya voy a revisar, ¿sí? Lo que les digo, estaba en chance a full, entonces no he visto ya. Mañana mejor dicho, esta semana, sí, les prometo que lo he visto esta semana, ¿ya? Que no sé por qué estoy tan a full ahorita. Ven, vamos aquí, ¿ya? Entonces vamos, ánimo, ¿sí? Nomenclatura inorgánica, ahora vamos a hablar de los compuestos con hidrógeno, ¿sí? Los compuestos con hidrógeno, pues hay de dos, hidruros metálicos e hidruros no metálicos, ¿sí? Compuestos no salinos y también sales binarias que se les dice, ¿ya? Vamos a ver cada uno. Entonces, los compuestos que tienen hidrógeno, ¿sí? El primer caso es un hidruro metálico, ¿ya? El hidruro metálico tiene, como su nombre lo dice, hidrógeno y también tiene un metal, ¿ya? Por Dios, no se olvidarán, el metal es positivo, chicos, ¿sí? Entonces el hidrógeno es negativo, ¿ya? ¿Qué hace? Intercambia sus valencias, ¿sí? Producto de esto, pues en el nombre se identifica por nomenclatura tradicional la palabra hidruro más el nombre del metal y terminado en oso o ico, dependiendo de qué valencia esté funcionando en ese momento, la menor o la mayor, ¿ya? Y el nombre Yopac, que sería el nombre de la nomenclatura stock, en cambio se pone la palabra hidruro, más el nombre del metal y el número de valencia en número romano, ¿ya? Como así, ¿sí? No, esto como es solo de intercambiar, voy a hacer aquí mismo en la diapositiva, ¿sí? Pero si alguien necesita que le hagan acusar la mención, ¿ya? ¿Sí? Miren aquí, CaH2, ¿sí? El calcio es más 2, el hidrógeno siempre va a ser menos 1, se intercambia y por eso el 2 viene acá, ¿sí? ¿Cómo se llama? Hidruro de calcio, ¿sí? O hidruro cálcico, nada más, ¿sí? La nomenclatura aquí esto no tiene sentido, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué no tiene sentido? Porque el calcio tiene una sola valencia, ¿sí? Para el hierro, ese sí, ¿ya? Miren aquí, sería hidrógeno menos 1 por 3 menos 3. Lo que implica que el hierro tenga más 3, tiene que hacerse 0, ¿sí? Entonces, como el hierro tiene dos valencias, 2 y 3, ferroso o férrico. Entonces aquí diría hidruro férrico por la valencia 3. Aquí sí tiene sentido la nomenclatura stock, porque la nomenclatura stock pone el número de valencia variable con un número romano. Entonces aquí tenemos hidruro de hierro 3. En este caso tenemos hierro 3. Simple, esto es facilito, ¿ya? Sigamos. Vamos ahora a los hidruros no metálicos, ¿sí? Entonces, como su nombre mismo lo dice, miren, es un hidrógeno y un no metal, ¿sí? Vean la diferencia, aquí el no metal es el que tiene el signo negativo, ¿sí? El hidrógeno es positivo, en cambio al otro lado, es al revés, ¿sí? Porque los metales siempre son positivos. Entonces, cuando se forman ácidos hidrácidos, el no metal debe ser exclusivamente de la familia 6A o de la 7A. Solo ahí nomás se forman ácidos hidrácidos. ¿Sí? ¿Con cuáles? En la 6A, selenio, azufre y teluro. En la 7A, flúor, cloro, bromo y yodo. ¿Sí? Para el nombre tradicional se ocupa el nombre de base, o sea, ácido. ¿Sí? Ácido más el nombre del no metal terminado en hídrico, sulfídrico, selenhídrico, teluhídrico, fluorhídrico, clorhídrico, bromhídrico, yodhídrico. Pilas, ¿sí? En cambio, en el sistema UPAC lo que se utiliza es la nomenclatura internacional, ¿sí?
Estos no tienen nomenclatura stop, porque la valencia del no metal es negativa y los números romanos no expresan números negativos. ¿Sí? Entonces aquí solamente la internacional, ¿ya? Y la tradicional. Para la internacional lo que se debe hacer es coger el no metal y hacerle terminar en uro, más la palabra hidrógeno, simplemente, ¿ya? Sulfuro, seleniuro, telururo, fluoruro, cloruro, bromuro y ioduro. Como sigue. Uy, ay, se fue full adelante. Miren, aquí está. HF más 1 menos 1 se intercambia. Ácido fluorhídrico. ¿Sí? Aquí no es stock, volarán, aquí es internacional. ¿Sí? Fluoruro de hidrógeno. Ácido clorhídrico, cloruro de hidrógeno. Ácido selenídrico, seleniuro de hidrógeno. Así, ¿no? Verán que aquí no se pone. Si ven que aquí hay dos hidrógenos, no está aquí de dihidrógeno. Eso no se pone, ¿sí? Solamente de hidrógeno. Termina siempre de hidrógeno, de hidrógeno, de hidrógeno. ¿Sí? Pilas ahí, verán. Vamos ahora seguimos con los hidruros no metálicos. Miren, aquí también tenemos el hidrógeno y el no metálico, ¿sí? Pero para que este compuesto sea considerado un compuesto especial, estos no metales deben pertenecer a estas familias, a la 3A, a la 4A y a la 5A, ¿sí? Con estados de oxidación, -3, -4 y -3 respectivamente. ¿Cuál es de la 3A? Solamente el boro, verán, solo el boro, ¿sí? De la 4A, el carbono y el silicio. Y de la 5A, el nitrógeno, el fósforo, el arsénico y el antimonio. Entonces, solo estos grandes. Para la nomenclatura tradicional no se usa, ¿sí? No se usa nomenclatura tradicional, más bien la nomenclatura tradicional ha adoptado sus nombres comerciales, sus nombres famosos, ¿sí? ¿Ya? Los panchos, ¿sí? Los patos, ¿sí? Pero la nomenclatura IUPAC sí existe, hace referencia a la nomenclatura, esta internacional, ¿sí? Aquí tampoco hay stock, ¿sí? Internacional. ¿Cómo se dice? La palabra hidruro más el nombre del no metal que, pues, existe, ¿sí? Como así, ¿ya? Entonces, miren, vean, NH3, ¿sí? Aquí sí cuentan, hay 3 hidrógenos, trihidruro de nitrógeno. La nomenclatura internacional. La tradicional, el nombre de cabeza, amoníaco, ¿sí? Fosfina, alcina, estilina, metano, silano, borano. Esto sí les han de verdad en el colegio, ¿no? Jóvenes. Mm, me No, acuerdo. profe. ¿No se acuerdan si les dieron o no se acuerdan que les dieron? No entiendo. Solo algunos de nosotros. Solo la fosfina, me acuerdo. La Recuerdo que nos fosfina, dieron. el amoníaco, Bueno, sí el les han de metano. verdad. Y así no que ustedes están con la memoria frágil. Pero bueno. Entonces ese es el nombre, vean. No tiene ninguna regla química, no hay estandarización, simplemente porque así les han puesto. ¿Ya? Más bien ahí se deriva el nombre comercial, ¿sí? De base del metano. Ahora, y aquí sí, vean, en el nombre internacional contarán, ¿no? Trihidruro de fósforo, trihidruro de arsénico, vean, tetrahidruro de carbono, tetrahidruro de silicio, ¿sí? ¿Ya? Ahora, hace unos, qué sé yo, unos 2 años y medio, que la IUPAC sí se pronunció, ¿verdad? O sea, sí dijo, o sea, bueno, entonces, para darle formalidad a esto, ya no se llama fosfina, sino se llama fosfano, ¿sí? ¿Ya? O sea, que todo termine en ANO, como este de aquí decía la IUPAC, ¿sí? Pero no dijo nunca que tampoco se podía llamar fosfina, ¿sí? Entonces, por eso es que mucha gente no le ha cambiado, ¿sí? Entonces, puede llamarse fosfina o puede llamarse fosfano, ¿sí? Por eso si encuentran por ahí que el pH 3 es fosfano, también está bien, ¿sí? Entonces, pilas con eso, ¿ya? Pero pueden aprenderse pues lo que está aquí, ¿sí? Que también es correcto. Eso, muchachos. ¿Escucharon? Sí, profe. Ya. Bueno, ¿sabes halógenos neutros? Eso no les voy a dar, ¿sí? Porque yo no he enseñado que es una sal, entonces no les puedo dar eso todavía. Sí, más bien ahí Ramiro y Liz me hacen acuerdo de darles eso cuando estés dando sales, ¿sí? Porfa, ya. Y si no se acuerdan los chicos presidentes,
Alguien, por favor, me haga acuerdo, porque si no, no les debe dar y dicen de quedar en la misma, verán. ¿Se escucharon, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, me ayudan con eso, por favor. ¿Ya? Entonces esto me va a faltar. Esperen, voy a ver mi cargador de la tablet. Está sin batería. No sé qué pasa, mi tablet está durando menos la batería que costó. Dame un cachito. Antes sí avanzaba la tablet, ahora ya no jala. Profe, puede ser por lo que tenga aplicaciones de segundo plano, tal vez. Quizás puede ser que le han instalado alguna cosa y no me di cuenta. Pero bueno, a ver, ojalá se componga. ¿Sí? Mañana voy a hacer la prueba. No, el viernes voy a hacer la prueba. ¿Sí? Déjale 100. Con 100 voy a empezar de batería, a ver si igual. ¿Ya? Chicos, porque he empezado con 90, 89, ahí me sale avanzar. ¿Ya? Bueno, esto me va a saltar, ya les dije. ¿Sí? Ahora sí, vamos a las sales que se les dice sales binarias. Así, a secas, ¿sí? Sales binarias. ¿Ya? ¿Cuándo tengo sales binarias? Cuando tengo un metal y un no metal. Sí, el metal puede ser de cualquier familia, de cualquier, si así sea de familia principal o de secundaria, no importa. Pues el metal puede ser cualquiera. El no metal, en cambio, ese sí debe ser específico, de la familia 3A, de la 4A o de la 5A. Con estados de oxidación negativos, -3, -4 y -3 respectivamente. No se olviden que el metal siempre es positivo, muchachos. ¿Sí? Entonces aquí, ¿cuál es? El boro en la 3A. Para la 4A, carbono y silicio. Y para la 5A, nitrógeno, fósforo y arsénico. Solo eso. ¿Sí? Míralo. En el nombre tradicional se ubica la palabra uro al no metal. O sea, boruro, carburo, siliciuro, nitruro, fósforo, arseniuro. ¿Sí? Más el nombre del metal con la terminación oso o ico, dependiendo si es valencia mayor o valencia menor. ¿Ya? La nomenclatura IUPAC hace referencia a la nomenclatura stock, ¿sí? Se pone el nombre del no metal, terminado también en uro, más el nombre del metal, pero con la valencia expresada en número romano. ¿Sí? ¿Cómo así? Entonces esto sí creo que va a ser una pizarra. Después vayan a confundirse un poquito. Miren muchachos, pues el primero, ¿ya? Como dice ahí, pues el sol. Y el metal puede ser el que ustedes quieran, ¿sí? El metal puede ser cualquiera, el sol. Y ahí decía por ahí nitrógeno. Entonces el nitrógeno ya dijimos, valencia -3. Y el sodio, pues tiene valencia +1, así ya sabemos de memoria, ¿sí? Se cambiaban, ¿no es cierto? ¿Y qué me quedaba? Me quedaba Na3N, ¿sí? Para el nombre. En la nomenclatura tradicional se debería escoger el no metal, ¿sí? Entonces aquí ponemos nitruro. El no metal se hace terminar en uro, ¿sí? Y de sodio, ¿sí? O sódico, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Ya? Eso respecto del nombre tradicional. El nombre stock aquí no voy a poner porque el sodio solo tiene una valencia, chicos, +1. No tiene sentido hacer nomenclatura stock. Vamos con el otro ejemplo que decía NaF, FeP, ¿sí? Entonces, miren, ¿de dónde salió eso? ¿Sí? El fósforo de la 3A, -3. Para que se haga 0, +3. Recuerden que deben ser neutros. Entonces, ¿qué ocasionaron aquí? Aquí se intercambiaron, ¿sí? Se intercambiaron esas valencias. Se intercambiaron, sería Fe3, P3. Simplificó y me quedó qué cosa. El que tenían FeP. Lo mismo, cogen el nombre del no metal, ¿sí? ¿Ya? En el nombre del no metal aumentan uro, fosfuro, bueno, ahora sí, valencia variable, como es +3, férrico. Aquí sí tiene sentido la nomenclatura stock, ¿no? ¿Qué dijimos? Se coge igualito, fósforo,
Pero en cambio, ahora se expresa la valencia con número romano, o sea, de hierro 3, porque aquí dice 3. ¿Estamos, muchachos? Sí, profe. No. Ay, qué cansancio. Nos vamos ahí. Estaba hablando todo el día, escribiendo, me da hasta la mano. A ver, vamos, ánimo. Seguimos. Bueno, aquí está en esta diapositiva, pues lo que estábamos hablando, muchachos. ¿Sí? Ahí está bien. ¿Sí? Este nitruro de sodio. Si estos nombres saben que no va así, ¿no? Fosfuro férrico y fosfuro de hierro 3, ¿no? Ahora, compuestos no salinos, ¿sí? Los compuestos no salinos son los que no son sales. Por eso se llaman no salinos, que no son sales, ¿ya? Pero como no he dado el concepto de sal, no voy a explicar. Cuando ya explique, ahí se van a dar cuenta, ¿sí? Aquí tienen que juntarse de ley dos no metales, ¿sí? Pero el negativo va a ser el metal que tenga la mayor el no metal que tenga la mayor electronegatividad, ¿sí? El nombre para la tradicional se escoge el prefijo, perdón, se escoge el nombre del no metal que es el negativo, ¿sí? O sea, a ese no metal negativo, ¿sí? Se hace terminar en muro, ¿ya? Y va a ser el nombre del no metal, pero aquí sí se pone con oso o ico, ¿sí? En la UPAC, que hace referencia a la nomenclatura stock, ¿sí? Ahí lo que se hace es escoger lo mismo, el nombre del no metal negativo y hacer terminar en muro. Y más el nombre del metal, pero con la valencia expresada en número romano, ¿sí? Entonces, de esto, ya, vamos a botar de la pizarra, ¿ya? Que eso también debe ser en la pizarra porque me queda más claro ahí, ¿ya? A ver. Uy, el primero era PSL3. Vamos, ánimo. PSL3, ¿ya? El más electronegativo es el cloro, o sea, menos 1 por 3, menos 3, para que sea neutro, más 3. ¿Ven? ¿Sí? Entonces, ¿qué decimos? A ver, se escoge el no metal negativo, es el cloro, y se ubica respecto, en la nomenclatura tradicional, respecto de la cantidad, o sea, aquí del tricloruro. Tricloruro de simplemente lo que es fósforo, ¿ya? De fósforo, ¿ya? Y para el nombre stock, ahí solamente se ocupa cloruro, ya no se cuenta. Se pone cloruro, ¿ya? Se escoge el otro de fósforo, pero aquí sí se pone la valencia en número romano, 3. ¿Ya? Así bien, facilísimo. ¿Sí? Ahora, para el otro, miren cómo nos quedaría. Miren lo que nos queda aquí, muchachos. Miren, aquí está CPL4. Entonces, el bromo igual menos 1 por 4 menos 4. Entonces, el carbono tiene que ser más 4 para que se haga 0, ¿sí? Lo mismo, cuentan tetrabromuro de carbono, ¿sí? Y en cambio, en stock ponen solamente bromuro de carbono 4 en número romano. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta, muchachos? ¿Está claro todo? Confirmen, sí o no. Sí, profe. Sí, Sí, Antes, profe. antes que me dé algo, pues usted al borde de claudicar, creo. Bueno, muchachos, ya falta poquito. Sí, vamos ahí, vamos a ponerle ánimo, ¿sí? Vamos a hacer ahora los ejercicios de la guía 33, ¿sí?
Vamos a darnos un respiro de un minutico, ¿sí? ¿Ya? Darnos un respiro de un minuto, ya, y ahí empezamos. Sí, así bastante información para procesar, ¿ya? Un minuto de receso. Ya ven, muchachos, ya regresamos. Nos vamos ahí a seguirle, vamos rapidito. A ver, chicos, vamos aquí entonces. Dice, designar o formular las siguientes especies, ¿ya? Entonces vamos a irnos igual saltando uno para que ustedes pues, tengan la posibilidad de poder hacer. Están bastantes, chicos, hay que practiquen mucho. Esto es full de práctica, muchachos. Miren, HBr, ¿ya? Tiene hidrógeno, este es un no metal, el no metal es de la 7A, entonces estamos enfrente de un ácido hidrácido, ¿sí? Entonces se nombra con la palabra mismo, ácido, y se hace terminar en hídrico. Brom, hídrico. ¿Ya? Chévere. Ahora vamos con el hidruro de magnesio, dice. Hidruro de magnesio. Hidruro de magnesio. Pues miren, si es hidruro, tiene hidrógeno, y el magnesio es un metal. Entonces, metal más hidrógeno, eso da hidruro metálico, ¿sí? El metal es del magnesio, tiene valencia más 2. El no metal es del hidrógeno, menos 1 intercambian, y me queda NgH2. Chévere. Listo. Vamos ahora con este que dice GeH4. Tiene hidrógeno y tiene un no metal. Ese no metal es de la 4A. Entonces estamos enfrente a un compuesto especial. ¿Cómo se llama? Germanano.
Así tienen que hacer, verán, jóvenes. Siempre se identifique la función química y con la función química se da el nombre, ¿sí? Eso suele ser común, chicos. ¿Escucharon, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Ácido telurhídrico. ¿Ya? Telurhídrico. ¿Ya? Pues lo mismo, vean, este es un ácido, entonces tiene que tener un hidrógeno y un no metal de la 7 o la 6A. Acá ya tiene clarito que dice hidrógeno más 1 y teluro de la 7A con menos 2. De la 6A intercambian H2T, ácido telurhídrico. Vamos ahora, HCl, HCl, el hidrógeno y un no metal, pero este no metal es de la 7A. Entonces aquí estamos enfrente de un ácido hidrácido, ¿sí? Entonces se llama ácido y hay que terminar en hídrico, clor hídrico. ¿Ya? Chévere. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Vamos, vamos, vamos. Vamos ahí con el hidruro de aluminio, ¿sí? Dice, hidruro de aluminio, ¿ya? Si es hidruro, tiene hidrógeno, y como el aluminio es un metal, estamos enfrente de un hidruro metálico. O sea, el aluminio, que es el metal, con su valencia positiva, y el hidrógeno menos uno se intercambia, y me queda AlH3, hidruro de aluminio. ¿Ya? Vamos ahora, nos dice PbH2. PbH2. Listo, tiene hidrógeno y tiene un metal, o sea, forma un hidruro metálico, ¿sí? El plomo tiene dos estados de oxidación, más 2 y más 4. Entonces aquí me queda. ¿Con cuál está? Menos 2 por 2, perdón, menos 1 por 2, menos 2. Aquí debe ser más 2 para que sea neutro, no se olviden, pues está con más 2. Entonces, ¿cómo se llama? Se llama hidruro plumboso. ¿Sí? Porque tiene terminación oso, la valencia más pequeña, chicos. ¿Ya? Sigamos ahora. Trihidruro de fósforo. Trihidruro de fósforo. Entonces vean, si es hidruro, tiene hidrógeno. El fósforo con P. El fósforo es de la 5A. Entonces esto es compuesto especial. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Con el nombre que se le ha asignado. ¿Sí? Y sería pH3. ¿Sí? Trihidruro. 3 hidrógenos. 3 fósforos. O si no, fosfín. ¿Sí? También vale. ¿Ya? Vamos, sigamos. BH3. Este sí está embalado. VH3, VH3, VH3. Familia, no metal, ¿cierto? De la familia 3A. ¿Sí? Y el hidrógeno, o sea, igual, compuesto especial. ¿Sí? Borano. Listo. Y vamos ahí al último. Ácido sulfídrico. Ácido sulfídrico. ¿Ya? Si es ácido, tiene hidrógeno y tiene un no metal, ¿sí? El no metal negativo, entonces el hidrógeno, el azufre con menos 2, el hidrógeno con más 1, tendríamos H2S, ácido sulfídrico. Listo, jóvenes. ¿Estamos hasta ahí, muchachos? Sí, Sí, profe. Sí. Ahora vamos, dice, designar o formular las siguientes especies. ¿Ya? Entonces verán, para eso, aquí veo que están algunas que yo no di, porque no di las sales halógenas neutras, ¿sí? Entonces, ¿cuál de todos estos son sales halógenas neutras? Anotarán para que cuando ya les dé, ahí pues, escriban, ¿sí, muchachos? Perdón, ahí escriban ya pues el nombre, chicos. Esta sal halógena neutra. Esta, no. Esta sal halógena neutra. Esta también es sal halógena neutra. Esta también es sal halógena neutra.
Esta sal halógena neutra también. Esta también es sal halógena neutra. Y esta también es sal halógena neutra. ¿Ya? ¿Sí copiaron? Jóvenes. Sí, profe. Entonces, Sí, profe. eso no voy a hacer, ¿ya? Porque no he dado sales, ¿sí? ¿Ya? Entonces, si pongo el nombre, no van a entender, ¿ya? Esa no. Vamos ahora con las que sí valen, ¿sí? Igual vamos a saltarnos uno para que ustedes practiquen un poquito, ¿ya? Ay, Dios mío, estamos tarde, a ver, vamos tarde. Vamos a unos pequeños ejemplos, ¿no? Ese que dice galio I3, ese también es una sal halógena neutra, ¿no? Este, bien, galio I3, ese también es sal halógena neutra, eso no hay cómo hacer todavía, ¿sí? El trifluoruro de arsénico, ese es seco, ¿sí? A ver, trifluoruro, ¿ya? De arsénico. Listo. Entonces, miren, aquí tenemos, se dejan llevar por la nomenclatura, ¿sí? Miren, aquí hay un no metal, el flúor, y un no metal, el arsénico, ¿sí? El flúor es el más electronegativo, entonces ese va con su estado de oxidación negativo, -1, ¿ya? Entonces, como es trifluoruro, aquí serían 3 flúor por 3, -3, o sea, aquí va más 3. Entonces, estamos bien. C, AsF3, trifluoruro de arsénico. Vamos con el siguiente. Sería este, dice Na4C. Entonces, miren, un metal, ¿ya? Y un metal, mayúscula, y un no metal, ¿sí? Esta es una sal binaria, ¿ya? ¿Cómo se llama? Carburo de sodio. Listo. Fósforo de litio, sí, eso sí vale hacer. Fósforo de litio. Listo, chicos. Entonces el fósforo, vean, esto es un no metal y el litio es un metal. Entonces estamos al frente de una sal binaria, ¿sí? El litio y el fósforo. El litio va +1, el fósforo es -3. Entonces aquí tenemos intercambiados Li3P, fósforo de litio. ¿Sí? A ver, este también sé cómo. AS2S3. ¿Sí? Miren, no metal y no metal. Este es un compuesto no salino. ¿Sí? Entonces tendremos sulfuro de arsénico. ¿Ya? Me escondieron esto. Sulfuro de arsénico. ¿Ya? Selenuro áurico, ese no vamos a hacer. ¿Sí? Alber3 y bromuro niquélico tampoco. Este sí, CCl4. Miren chicos, CCl4. No metal, no metal. Entonces es un compuesto no salino. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Tetracloruro de carbono. Tetracloruro de carbono. ¿Ya? Y nitruro de aluminio, también sé cómo hacer. Nitruro de aluminio. Nitruro de aluminio. ¿Sí? Entonces vean, no metal, metal. ¿Sí? Entonces tenemos al aluminio con su carga positiva +3 y al nitruro -3. Se intercambian, ¿sí? Y nos queda AlN. ¿Sí? Nitruro de aluminio. ¿Ya? Sigamos, este no hay cómo, y hidruro de bario tampoco. Este sí. Este sí, vean, aquí tenemos este Cu3P. ¿Sí? Entonces miren, metal, ¿ya? Y no metal, ¿sí? Esto es una sal binaria. Entonces,
Aquí el fósforo tiene que ir con menos 3 ya, ¿sí? Entonces tiene que ser más 3 para que se haga 0. Y dividido para 3, esto da más 1. El cobre funciona con 1 y 2, entonces esto es fosfuro, ¿sí? Fosfuro cuproso, ¿sí? Más 1, la valencia menor, ¿sí? Ahora vamos con el siguiente, cloruro. Profe, ¿Sí? ahí también sería, también se podría poner fósforo de cobre. El cobre 1, pero para el otro Ya. nombre, ¿sí? El otro nombre quedaría fosfuro de cobre 1, ¿sí? Este es el nombre tradicional y este el nombre stock, ¿sí? No puedes poner de cobre aquí, Ramiro. Si aquí no puedes poner de cobre, esa era la pregunta. No, la de abajo, profe, a esa me refería. Sí, sí podemos poner de cobre, ¿ya? Vamos, vamos, ánimo, ánimo. Vamos de cloruro de fósforo 3. Cloruro, ¿sí? De fósforo 3. ¿Ya? Entonces, si dice que es del fósforo 3, entonces pongan fósforo 3. ¿Sí? Cloruro. Entonces, el cloro va con menos 1. Se intercambian y quedaría PCl3. ¿Sí? Lo mismo, este es un compuesto no salino. SCl6. Miren, no metal y no metal. Compuesto no salino. Hexacloruro de azufre. ¿Sí? Vamos a ir. Carburo mangánico. Con ese voy a acabar. Sí, después les voy a dejar los demás a ustedes. Carburo mangánico. Puro mangánico. ¿Ya? Entonces vean, aquí es un no metal y este es un metal. ¿Sí? Este es una sal binaria. ¿Por qué digo que es metal? Porque el magnesio está, el manganeso está funcionando como metal. Cuando funciona como metal, más 2 más 3 pilas, ahí es metal. Y cuando funciona como no metal, es en cambio más 4 más 6 y más 7, no metal. Esto es súper importante, jóvenes. Anotarán, por favor. ¿Sí me escucharon? Sí, Sí, profe. profe. Entonces, aquí este es uno de los elementos anfóteros predilectos, ¿sí? Carburo mangánico, entonces, manganeso y carbono. El carbono menos 4. El manganeso, como es ICO, 3 en metal, ¿sí? Entonces, más 3. Entonces, tenemos Mn4C3. Listo. Carburo mangánico. ¿Estamos, jóvenes? Sí, profe. Bueno, chicos. Los demás traten de hacer porfa y nada, sí. Ahí si tienen alguna pregunta me avisan. Tengan una buena noche, chicos. Nos vemos el viernes. Chao. Hasta luego, Luego, profe. profe. Hasta luego, profe. Chao, chicos.